Mamá vendió mis pertenencias mientras yo estaba en el funeral de papá para hacer lugar para mimar a sus nuevos hijastros. Pero mi papá me dejó la casa en su testamento, y ahora ella tiene que pagar el alquiler o irse. Hace aproximadamente un mes, recibí noticias de los parientes de mi papá de que su salud había estado empeorando. Para asegurarme de que recibiera la mejor atención posible, decidí mudarme a su casa por un tiempo. Mi mamá y mi papá estaban divorciados, así que papá se había mudado y yo me quedé con mamá. Claro, teníamos nuestras visitas de fines de semana y días festivos, pero no era lo mismo que tenerlos cerca todo el tiempo. Tenía un vínculo muy cercano con mi papá y lo extrañé aún más después de la separación. Siempre sentí que me entendía mejor que mamá y que siempre estaba ahí para mí. Por eso, cuando recibí la noticia sobre su salud, sentí que el universo me estaba dando una oportunidad de estar ahí para él de la misma manera que él siempre había estado ahí para mí. Pero la vida tenía otros planes. Lamentablemente, no pude ayudarlo mucho, porque aproximadamente una semana después de mi visita, ocurrió un desastre y lo perdimos por un ataque cardíaco. Como era hija única de papá, me encargué de todos los arreglos del funeral. Tan pronto como recibí la noticia, decidí llamar a mi mamá y contarle que papá se había ido. Seguramente, ella querría saber que el padre de su hijo había fallecido. Pero su respuesta: silencio, silencio de muerte. Por un momento pensé que tal vez la llamada se había cortado o que ella no me había escuchado. Entonces repetí lo que había dicho. Ella solo dijo que me escuchó la primera vez y luego preguntó: ¿qué quieres que haga al respecto? La conmoción ni siquiera comienza a describir lo que estaba sintiendo. Fue como recibir una bofetada en la cara. Estaba tan aturdida que simplemente colgué el teléfono. Lo entiendo. Papá era su exmarido. Ella había seguido adelante, se había vuelto a casar hace algún tiempo y había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Pero no se trataba de su matrimonio fallido ni de ningún resentimiento persistente. Se trataba de que yo había perdido a mi padre. ¿No podría haber mostrado siquiera un ápice de compasión? Un simple "lamento tu pérdida" habría bastado. En ese momento quería tener un colapso, pero no tenía ese lujo. Había un funeral que planificar, familiares a los que notificar y papeleo que gestionar. Así que allí estaba yo, haciendo malabarismos con los preparativos del funeral, tratando de mantener la calma, cuando me sorprendieron unas noticias muy complicadas de mi casa. Todo empezó cuando mi vecina de al lado me llamó. Su hija y yo habíamos sido amigas de la infancia, así que pensé que se había enterado de la noticia por alguien y que solo llamaba para ofrecer sus condolencias. Vaya, estaba equivocada. Quería saber por qué no le había informado a ella ni a su hija sobre mis supuestos planes de mudarme. Naturalmente, esta pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no tenía planes de mudarme en ese momento y que en realidad tenía la intención de volver a casa muy pronto. Entonces fue cuando me soltó la bomba. Mi adorable madre le había estado contando a todo el vecindario que de repente había decidido mudarme. Bajo esa excusa, había estado revisando mi habitación, seleccionando cuidadosamente mis pertenencias para venderlas o tirarlas a la basura. Estamos hablando de cosas que tengo desde la infancia. Mi guitarra, mi colección de libros, incluso el tocadiscos antiguo que papá me regaló para mi cumpleaños número 16. Conecté los puntos y me di cuenta de la razón detrás de esta venta de liquidación improvisada. Hacer espacio para su nueva familia. Así es, mis cosas estaban siendo arrojadas a la acera para que los hijos de mi padrastro pudieran tener más espacio. Estaba tan enojada y descorazonada que, tan pronto como terminé la llamada con mi bondadosa vecina, llamé a mamá. Antes de que pudiera siquiera saludarme, le pregunté cómo se atrevía a vender mis cosas, los últimos recuerdos tangibles de mi papá. Ella sonaba nerviosa, completamente sorprendida, y seguía preguntándome cómo me había enterado. Pero la presioné, exigiéndole respuestas. Finalmente, admitió que su esposo Greg y los hijastros necesitaban espacio, y que ellos merecían hacer de la casa su hogar también. Estaba furiosa. No se trataba de compartir el espacio, no tenía ningún problema con los niños. De hecho, aunque no me agradaba mucho mi padrastro, tenía una buena relación con Ethan y Mia. Estaba dispuesta a compartir todo con ellos, pero sacar mis pertenencias y vaciar mi habitación mientras estaba fuera, lamentando la pérdida de mi padre, no era más que una traición. La idea de que mis cosas
mis recuerdos personales fueran descartados tan casualmente era a la vez desgarradora y exasperante. Sentía que estaba usando la muerte de papá como excusa para borrarme por completo de su vida. Le dije sin rodeos que lo que había hecho era imperdonable y que lo mínimo que podía hacer era darme el dinero por todo lo que había vendido. Su respuesta fue el golpe final. Cuando su intento de culpabilidad no funcionó, admitió que ya había gastado el dinero en regalos nuevos para los hijos de mi padrastro. Así es, mis recuerdos de la infancia, mis posesiones más preciadas, todo se convirtió en juguetes nuevos y relucientes para mis hermanastros. Todo esto, incluso cuando mamá sabía que me iría a la universidad en unos meses y me habría llevado casi todo lo que había en mi habitación. Pero no, ella solo quería robarme todo lo que tenía. Hablando de añadir sal a la herida, ojos que no ven, corazón que no siente y aparentemente también ojos que no ven. Pero mi madre fue una tonta al pensar que me daría por vencida y aceptaría lo que me pusiera en el camino. El destino tampoco estaba a su favor. Durante el funeral, mi tío y yo tuvimos que ordenar todos los asuntos de papá. Mientras revisábamos sus pertenencias personales, nos topamos con algo que nunca esperé. Un testamento. Esto me sorprendió mucho porque papá siempre decía que no creía en los documentos legales cuando se trataba de familia. Solía decir que la legalidad destruye las relaciones, y que las cosas deberían suceder porque tienen que suceder, no porque la ley lo diga. Nunca pensé en 1.000.000 de años que él tendría un testamento, pero allí estaba, guardado en una caja de seguridad en su banco. Una caja de seguridad que yo no tenía idea de que existía. Aparentemente lo hizo después del divorcio, solo para evitar conflictos, pero le dejó instrucciones a mi tío para que se encargara de las cosas cuando fuera el momento adecuado. El contenido del testamento fue aún más impactante. No solo papá nunca le había cedido la casa a mamá después del divorcio, sino que la había dejado solo a mí, su única hija. Durante todo este tiempo, mamá había estado viviendo en una casa que pensaba que era suya, completamente inconsciente de la realidad legal. Ahora, sin papá, la casa era mía. Al principio, tenía pensado mantenerme callado sobre esto. Quiero decir, a pesar de todo, ella seguía siendo mi madre, ¿sabes? Pensé que podríamos llegar a un acuerdo, tal vez, pero después de esta última maniobra, todo estaba perdido. Tuve suerte de tener a mi tío a mi lado, porque él se encargó de todos los detalles legales. Pasé los siguientes días poniendo todo en orden. Tuve largas conversaciones con el tío Joe sobre el aspecto legal de las cosas, hice algunas llamadas a agentes inmobiliarios e incluso comencé a buscar anuncios de apartamentos, no para mí, sino para mamá y su grupo. Finalmente, después de que todo estuvo resuelto, regresé a lo que se suponía que era mi casa, preparándome para la inevitable confrontación. Imaginen la sorpresa de mi mamá cuando me vio entrar con mi tío a mi lado. Estaba sorprendida, por decirlo menos. Debió haber pensado que le rogaría que me dejara quedarme en la casa, pero no había ninguna posibilidad de que eso sucediera. Su reacción inmediata fue emocionarse, tratando de jugar a la madre preocupada y preguntando por qué había traído un abogado conmigo. Incluso insinuó, de manera bastante dramática, si estaba planeando demandarla. Mientras tanto, mi padrastro estaba recostado en una silla, con una mirada petulante en su rostro, claramente convencido de que yo no tenía capacidad legal. Le pedí a mamá que se sentara para charlar y le dije que tenía algo importante que discutir. Me di cuenta de que nadie en esa habitación me iba a pedir disculpas, así que empecé con calma y le pregunté si recordaba los detalles de su divorcio de papá. Ella parecía muy confundida, probablemente preguntándose a dónde quería llegar con esto. Entonces solté la bomba. Mi tío sacó los documentos de propiedad que habíamos encontrado y los puso sobre la mesa. Mientras mi madre y mi padrastro examinaban los papeles, pude ver cómo se les iba el color de la cara. Mi tío explicó que, para evitar cualquier batalla legal durante el divorcio, mi padre se había mudado pero nunca había transferido el título de propiedad legalmente. La casa todavía estaba a su nombre y como había fallecido, yo era la única heredera. La habitación quedó en silencio mientras el peso de la situación se instalaba. De repente, mi madre arremetió. Argumentó que esto era injusto, que ella había sido la esposa de mi padre y merecía una parte de la propiedad. Ella trató de hacer valer su derecho a la casa, señalando que había vivido allí durante años y que también era su hogar.
Valió la pena, y resultó que es más valiosa de lo que había pensado inicialmente. El tasador hizo una inspección y proporcionó un valor de mercado justo para el alquiler. Mi tío y yo revisamos los detalles y acordamos un precio que no es escandaloso, justo para la ubicación y el tamaño de la casa. Creo que este alquiler será manejable para mi madre, considerando los ingresos combinados de ella y Greg, si realmente deciden quedarse. Me senté con mamá para hablar sobre el contrato de alquiler. Ella estuvo más tranquila esta vez, tal vez porque se dio cuenta de que no estaba dando marcha atrás. Le expliqué que no estaba tratando de ser cruel, solo quería asegurarme de que no se aprovecharan más de mí. Le dije que el alquiler comenzaría el mes que viene y que un contrato escrito no era negociable. Para mi sorpresa, no explotó de inmediato. Escuchó, aunque con una expresión pétrea, y solo dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Terminamos la conversación con ella, entregándole una copia del contrato de alquiler que el tío Joe y yo habíamos redactado. Mientras tanto, he cumplido mi palabra con Ethan y Mia. He intentado mantener una sensación de normalidad con ellos, incluso sugiriendo que podríamos hacer algunas actividades juntos, como ver películas o salir al parque. No quiero que se sientan atrapados en una zona de guerra, y creo que entienden que esta situación no se trata de ellos. Incluso me disculpé de nuevo por todo el caos, asegurándoles que mis problemas son con los adultos de la casa, no con ellos. Parecen apreciarlo, y las cosas entre nosotros están más relajadas de lo que esperaba. En cuanto a Greg, ha hecho algunos intentos de ponerse en contacto con mi madre, pero le he dejado claro que ya no es bienvenido aquí. Bloqueé su número de mi teléfono, y el tío Joe me aconsejó que cambiara las cerraduras, lo cual hice. Espero que esto evite futuros incidentes en los que intente volver a entrar a la fuerza. Es extraño no tenerlo cerca de la casa. El ambiente se siente más ligero, pero al mismo tiempo me preocupa cuándo reaparecerá. Por ahora, solo intento mantener la paz y acostumbrarme a la nueva normalidad. También he recibido un apoyo inesperado de la familia de mi padre. Se han puesto en contacto conmigo con regularidad, se han asegurado de que estoy bien y se han ofrecido a ayudarme si es necesario. Es agradable saber que siguen estando cerca, e incluso me tomó por sorpresa. Le dije que no tenía planes de mudarme en ese momento y que en realidad tenía la intención de volver a casa muy pronto. Entonces fue cuando me soltó la bomba. Mi adorable madre le había estado contando a todo el vecindario que de repente había decidido mudarme. Bajo esa excusa, había estado revisando mi habitación, seleccionando cuidadosamente mis pertenencias para venderlas o tirarlas a la basura. Estamos hablando de cosas que tengo desde la infancia. Mi guitarra, mi colección de libros, incluso el tocadiscos antiguo que papá me regaló para mi cumpleaños número 16. Conecté los puntos y me di cuenta de la razón detrás de esta venta de liquidación improvisada. Hacer espacio para su nueva familia. Así es, mis cosas estaban siendo arrojadas a la acera para que los hijos de mi padrastro pudieran tener más espacio. Estaba tan enojada y descorazonada que, tan pronto como terminé la llamada con mi bondadosa vecina, llamé a mamá. Antes de que pudiera siquiera saludarme, le pregunté cómo se atrevía a vender mis cosas, los últimos recuerdos tangibles de mi papá. Ella sonaba nerviosa, completamente sorprendida, y seguía preguntándome cómo me había enterado. Pero la presioné, exigiéndole respuestas. Finalmente, admitió que su esposo Greg y los hijastros necesitaban espacio, y que ellos merecían hacer de la casa su hogar también. Estaba furiosa. No se trataba de compartir el espacio, no tenía ningún problema con los niños. De hecho, aunque no me agradaba mucho mi padrastro, tenía una buena relación con Ethan y Mia. Estaba dispuesta a compartir todo con ellos, pero sacar mis pertenencias y vaciar mi habitación mientras estaba fuera, lamentando la pérdida de mi padre, no era más que una traición. La idea de que mis cosas, mis recuerdos personales, fueran descartados tan casualmente era a la vez desgarradora y exasperante. Sentía que estaba usando la muerte de papá como excusa para borrarme por completo de su vida. Le dije sin rodeos que lo que había hecho era imperdonable y que lo mínimo que podía hacer era darme el dinero por todo lo que había vendido. Su respuesta fue el golpe final. Cuando su intento de culpabilidad no funcionó, admitió que ya había gastado el dinero en regalos nuevos para los hijos de mi padrastro. Así es, mis recuerdos de la infancia, mis posesiones más preciadas,
Todo se convirtió en juguetes nuevos y relucientes para mis hermanastros. Todo esto, incluso cuando mamá sabía que me iría a la universidad en unos meses y me habría llevado casi todo lo que había en mi habitación. Pero no, ella solo quería robarme todo lo que tenía. Hablando de añadir sal a la herida, ojos que no ven, corazón que no siente y aparentemente también ojos que no ven. Pero mi madre fue una tonta al pensar que me daría por vencida y aceptaría lo que me pusiera en el camino. El destino tampoco estaba a su favor. Durante el funeral, mi tío y yo tuvimos que ordenar todos los asuntos de papá. Mientras, control, y me empujaran fuera de lo que mi padre me había dejado. Aunque ha sido difícil, sé que tomé la decisión correcta al reclamar la casa. No se trata solo de la propiedad. Se trata de defenderme, de honrar el legado de mi padre y de negarme a que me borren de mi propia vida. Estoy trabajando para encontrar un nuevo equilibrio con mi madre. Es difícil y no sé si alguna vez volveremos a estar bien, pero espero que ella finalmente acepte todo. Ahora mismo, sin embargo, mi enfoque está en crear un entorno estable, tanto para mí como para mis hermanastros, quienes, a pesar de todo, me han demostrado una amabilidad inesperada. A todos los que han estado preguntando si mi tío me está ayudando a consultar con un abogado sobre la posibilidad de recuperar lo que se vendió sin mi permiso. No estoy buscando alargar esto hasta convertirlo en una gran batalla legal, a menos que sea necesario, pero tampoco quiero dejarlo pasar. Las pertenencias de mi padre tenían valor sentimental y monetario, y merezco al menos intentar recuperar una parte. También me he puesto en contacto con un terapeuta familiar para explorar la idea de recibir asesoramiento para todos nosotros. No sé si mamá estará de acuerdo, pero vale la pena intentarlo. Ethan y Mia parecen abiertos a la idea. Han pasado por mucho y merecen procesar todo lo que ha sucedido en un espacio seguro. Hay mucho por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo me siento esperanzada. Ya no soy pasiva. Estoy tomando decisiones, tomando el control y estableciendo límites, incluso si es difícil. Mi padre hubiera querido que fuera fuerte, que me defendiera y que no dejara que nadie me quitara lo que él trabajó tan duro para dejar atrás. Control, y me empujaran fuera de lo que mi padre me había dejado. Aunque ha sido difícil, sé que tomé la decisión correcta al reclamar la casa. No se trata solo de la propiedad. Se trata de defenderme, de honrar el legado de mi padre y de negarme a que me borren de mi propia vida. Estoy trabajando para encontrar un nuevo equilibrio con mi madre. Es difícil y no sé si alguna vez volveremos a estar bien, pero espero que ella finalmente acepte todo. Ahora mismo, sin embargo, mi enfoque está en crear un entorno estable, tanto para mí como para mis hermanastros, quienes, a pesar de todo, me han demostrado una amabilidad inesperada. A todos los que han estado preguntando si mi tío me está ayudando a consultar con un abogado sobre la posibilidad de recuperar lo que se vendió sin mi permiso. No estoy buscando alargar esto hasta convertirlo en una gran batalla legal, a menos que sea necesario, pero tampoco quiero dejarlo pasar. Las pertenencias de mi padre tenían valor sentimental y monetario, y merezco al menos intentar recuperar una parte. También me he puesto en contacto con un terapeuta familiar para explorar la idea de recibir asesoramiento para todos nosotros. No sé si mamá estará de acuerdo, pero vale la pena intentarlo. Ethan y Mia parecen abiertos a la idea. Han pasado por mucho y merecen procesar todo lo que ha sucedido en un espacio seguro. Hay mucho por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo me siento esperanzada. Ya no soy pasiva. Estoy tomando decisiones, tomando el control y estableciendo límites, incluso si es difícil. Mi padre hubiera querido que fuera fuerte, que me defendiera y que no dejara que nadie me quitara lo que él trabajó tan duro para dejar atrás.